algún problema ahí en el Teams que no me permite. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre trombocitopenias, de los cuales nos vamos a enfocar en PTI. No creo que veremos otro día para coagulopatía, sobre todo en la parte de hemofilia, porque no creo que lo pueda hacer ahora junto, porque sigo un poco todavía mal. Bueno, empezaremos en primer lugar hablando de hemostasia, para poder saber en qué lugar nos ubicamos cuando hablamos de trombocitopenia o de cualquier otro tipo de coagulopatía. Entonces, en la definición de hemostasia hay varios conceptos. Primero es el mantener el estado fluido de la sangre en los vasos bajo condiciones normales, es decir, que no se produzca la coagulación excesiva que va a llevar a lo que se denomina trombosis. Segundo, la capacidad de una respuesta apropiada para prevenir una pérdida de sangre excesiva, sobre todo en los casos de emergencia. Entonces, vamos a ver que actúan diferentes vías de la coagulación. Y para esto interaccionan varios sistemas que en realidad se considera que son más que todo académicas, porque vamos a ver que, que no se produce de esta manera como lo vamos a ver tan las vías tan exacto, ¿no? Por eso es que actualmente ya ustedes saben que existe pues el modelo de la hemostasia totalmente diferente a lo que nos enseñaban en las dos vías de la coagulación. Y segundo, que las pruebas de coagulación en realidad no nos van a medir la severidad del trastorno hemorrágico. Muchas veces un perfil de coagulación va a estar normal, diríamos, y sin embargo el paciente pierde sangre. O no me ayuda a definir exactamente cuál es dónde se produce el daño. Entonces, los conceptos actuales van modificándose con la finalidad de que se pueda conseguir pruebas de laboratorio mucho más exactas que me midan in vitro lo que realmente pasa in vivo. Entonces, la hemostasia se define que hay diferentes sistemas que se interrelacionan, de las cuales se consideran 4 sistemas, que estas se van a retroalimentar y que una se activa simultáneamente, no es que empieza primero la vía extrínseca, luego la vía intrínseca, luego la formación del trombo y después describen el trombo. No, todo esto actúa en forma simultánea y la intención del organismo es, pues, frente a un daño, parar la lesión para que evite el sangrado y después repararse esa lesión del vaso afectado. Entonces, en la fase de hemostasia, vamos a ver que primero se tiene que producir la lesión o el daño vascular. Mientras el vaso esté intacto, principalmente el endotelio, que es la parte que está adherida o que está en relación directamente con la sangre, mientras ese vaso permanezca intacto, no va a haber ningún trastorno, ninguna activación de este proceso, pero si se produce una lesión y también la activación de este proceso va a depender de cuán extenso es ese daño. Entonces, si es una lesión pequeña, un pequeño corte que me hago en el dedo, por ejemplo, solamente de repente con la vasoconstricción, que es parte de la hemostasia primaria, de repente solo basta con esa presión que le hacemos para que pare el sangrado. Pero ya en otras fases de repente se va a requerir las siguientes fases de hemostasia. Entonces, tenemos que recordar, y esto que se les quede grabado, porque esto es parte de sus conceptos básicos, la hemostasia primaria está en relación a la interacción del vaso con las plaquetas. Por tanto, hay 2 fases. La fase vascular, que como les dije, la primera es la vasoconstricción, el mismo vaso tiene músculos y esto va a causar pues, que se contraigan
Y esa es la primera fase. Cuando no es suficiente esa fase y hay lesión del endotelio, entonces el subendotelio libera una serie de sustancias que van a condicionar que las plaquetas comiencen a migrar hacia la zona de la lesión. Y ese proceso de migración se denomina, primero se van a comenzar a adherir las plaquetas, cambian de forma, y eso es parte de su activación, y se van a adherir a la zona de daño, para después iniciar el proceso de la agregación plaquetaria, que es la interacción entre las plaquetas. Y con eso se forma el tapón plaquetario. Que ese es un tapón sencillo, es un tapón suave, que requiere de la hemostasia secundaria para que se forme un coágulo fuerte, que es el coágulo fibrino. Y ahí tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. Y después la destrucción del vaso, la destrucción de ese coágulo mediante el sistema fibrinolítico, que va a degradar la fibrina y restituye la pared del vaso y después la circulación de la sangre. Entonces, esta es la parte académica, porque después vamos a, cuando hablemos de hemostasia, el modelo de hemostasia, que ya no vamos a, porque no tenemos tiempo de hablarlo, el aspecto fisiológico, vamos a ver que ya hay una interacción directa primero, hay una fase celular y hay una fase de los factores, de plasmáticos de la sangre, entonces el proceso es diferente. Entonces, aquí nada más vamos a ver que existen, pues, si hablamos un resumen, de los sistemas que están involucrados. Primero, el sistema vascular, el vaso es fundamental, pero que muchos trastornos vasculares propiamente dependen de otras especialidades, pero que, vamos a ver, se intervienen o se nos mandan interconsultas para evidenciar del problema plaquetario, porque vamos a ver clínicamente ambas hacen las llamadas petequias. Entonces ese es otro, yo ya no les voy a, ya no puedo retroceder porque esa parte semiológica. Cuando es hemostasia primaria, la característica más importante dentro de la clínica, porque acá yo tengo que ir de la clínica al laboratorio, es la producción de petequias, como vamos a ver. La petequia principalmente indica hemostasia primaria y me dicen es vascular o es plaquetario, desde ahí arranco todo. El siguiente sistema es la cascada de la coagulación que hemos visto, la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común. Los trastornos de coagulación principalmente causan equimosis, causan hematomas, como vamos a ver en la parte de la historia clínica. Y el tercero, diríamos el cuarto sistema, es el sistema fibrinolítico, que se encarga de destruir pues, el coágulo. Y en el intermedio están los famosos anticoagulantes naturales, que no son propiamente sistemas, son proteínas que van a interaccionar en diferentes áreas de la hemostasia para bloquear, pues se llama anticoagulantes, impedir que comience a formarse coágulos y impiden la formación de trombos. Son los anticoagulantes naturales, que son la antipromina 3, la proteína C, la proteína S principalmente. Cuando hay deficiencia de esos anticoagulantes naturales, sea congénito, porque puede ser por herencia, o adquirido, lo que va a haber es trombosis, porque no tienen los sistemas el feedback de impedir la formación de coágulos. Entonces, no son propiamente un sistema, pero sí son proteínas que intervienen muchísimo para contrarrestar la siguiente fase, que es la producción patológica de trombos. Pero como el tema nuestro es síndrome hemorragíparo, porque vamos a hablar después de trombocitopenia, entonces cuando hablo de síndrome hemorragíparo, yo en mi cabeza tengo que tener tres componentes.
O es un problema del vaso, es un problema de plaquetas, o es un problema de los factores de la coagulación. Entonces, y eso es importante, llega un paciente sangrando a la emergencia, en mi cabeza ya debe estar, sea que yo sea médico internista, sea que yo sea hematólogo, sea que sea de UCI, sea de emergencias, tengo que, si trabajo en emergencia, yo tengo que tener ciertos conceptos básicos para poder después actuar. Entonces, cuando yo a un paciente sangrando, yo tengo que definir, o es vaso, o son plaquetas, o son los factores de la coagulación. Entonces me voy a la historia clínica, que lamentablemente a ustedes no les gusta hacer historias clínicas. Es fundamental, se ha perdido, y ese es los problemas de las generaciones actuales, que usan mucho las computadoras, tenemos el celular a la mano, y todo cree que lo resolvemos con el celular. Cuando el paciente es el mejor libro es el paciente. Pero si yo no le saco el provecho al paciente con la clínica, y eso es parte también de ir aprendiendo cómo es que yo voy a interactuar con el paciente, porque necesito ganarme su confianza para que me explique, ese paciente me explique sus manifestaciones clínicas, que es lo más rico que yo tengo que sacarle al paciente para poder llegar mejor a un diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de sangrado, de cuadro y hemorragíparo, acá yo estoy hablando del cuadro hemorragíparo como patología. No hablo de un cuadro, una hemorragia, por ejemplo, una úlcera gástrica o duodenal que sangra. Causa hemorragia, pero no estoy hablando del concepto de cuadro hemorragíparo. El cuadro hemorragíparo ya es un trastorno generalizado que va a ocasionar un impacto en el paciente por un problema ya global, no por un cuadro local. Se supone que cuando el paciente viene sangrando, lo primero justamente tengo que definir, ¿es un problema local o es ya parte de una patología general? Entonces, cuando tenemos algo local, se maneja rápidamente, se diagnostica, por ejemplo, a una endoscopía, veo la úlcera, y después del tratamiento para el sangrado. Este no es un cuadro hemorrágico. Entonces, hablemos en primer lugar de ese concepto. Entonces, cuando hablamos de un cuadro hemorragíparo, primero, desde cuándo se inicia y cuánto tiempo tiene el paciente sangrado. Entonces, si empieza desde etapas tempranas de la vida, los primeros meses o años, entonces yo tenderé más a que son patologías congénitas. Y si se presenta a cualquier edad, las actividades. ¿Es el cuadro es agudo o es crónico? También me ayuda, porque si es agudo, puede venir en una emergencia, y no me va a ayudar a que tengo que hacer la historia rápidamente para poder definir cuál es la causa y darle la paliativo, diríamos, para detener el sangrado o aminorarlo, y con la finalidad de poder hacer los estudios. En cambio, el crónico viene más compensado y me permite por el tiempo poder hacer evaluación. En segundo lugar, ¿dónde se localiza el sangrado? Y eso es fundamental para poder definir la hemostasia primaria o secundaria. La hemostasia primaria, dijimos, son los vasos y las plaquetas, principalmente hacen sangrado mucocutáneo. Hablamos de petequias, podría haber equimosis si las trombocitopenias son severas. Hablamos de simpliborragia, de epistaxis, eso lo vemos más en problemas plaquetarios, aunque también podríamos verlo en trastornos de coagulación severos, pero si son puramente hemostasia primaria, el paciente debuta con cuadros bucocutáneos. Si en cambio se comprometen ya órganos, por ejemplo, hace hematoma abdominal, hace hematrosis, que es el sangrado articular, o recibió un golpe de repente jugando fútbol y le cae un pelotazo en alguna parte del cuerpo, en el músculo, y hace un tremendo hematoma, eso es problema de coagulación principalmente. O hacen hematuria, o hemorragias digestivas, acá cambia el concepto. Estoy frente a un paciente que tiene una coagulopatía y me hace una úlcera, por ejemplo.
Entonces aquí el sangrado, bueno, viene por la coagulopatía y va a predisponer que haya un sangrado. Entonces aquí también me ayudará a valorar qué otras manifestaciones clínicas de sangrados tiene el paciente. Si viene con equimosis generalizadas y con una hemorragia digestiva, entonces, acá, esto ya es, la hemorragia digestiva es parte, ha predispuesto el problema de hemostasia para condicionarle que sangre con mayor facilidad. La gravedad del sangrado, son lesiones cutáneas aisladas, son generalizadas, y aquí también importante las alteraciones de la menstruación. Entonces yo estoy haciendo la historia clínica del paciente, yo tengo que ser general, en el caso de las mujeres haré las evaluaciones ginecostétricas. Son lesiones cutáneas aisladas, las lesiones puntiformes, hablamos de las petequias, o están unidas, vamos a ver algunos slides para poder diferenciar el problema de petequia plaquetaria y petequia vascular. Si son generalizadas, indican que el cuadro es ya de mayor gravedad. Y siempre es importante en las mujeres tomarnos el tiempo para las menstruaciones. Yo le pregunto a una mujer, aquella que viene con anemias constantemente por las pérdidas sanguíneas, ¿cómo son sus menstruaciones? Y esa mujer me puede decir, son normales. ¿Y cuánto demoran? 10 días. ¿Cuántos paños usa? Uso los paños de noche, que le llaman ahora, o pañales. Para esa mujer, de repente, toda la de su vida, su menstruación ha sido así, y lo considera normal, y constantemente llega por anemia. Entonces, requiere una mayor evaluación, incluso hay ahora puntuaciones para determinar trastornos de la menstruación patológicos que combinan. Y que si tenemos acusación desde muy jóvenes lo podemos detectar, pero como a veces estos pacientes pasa mucho tiempo, que van al ginecólogo, el ginecólogo no le da importancia, piensan hasta lo que hacen es la ciclan con anticonceptivos. Entonces, hace poco hemos tenido una paciente que al final hemos determinado que es un bombilda. La paciente se ha ido por posparto, la tenía una clínica, sale de alta, sigue sangrando. Le dicen en la clínica ya no la pueden atender, se va a otra clínica y en la clínica le hacen histerectomía. Una chica de 24 años y era una enfermedad bombilda. Ya llegó con nosotros con lo que ya le habían operado. Y recién tenía un primer bebé. Entonces, vean el tremendo error que cometemos por una falta de una buena evaluación clínica y las pruebas de laboratorio pertinentes. Factores desencadenantes: el sangrado espontáneo sin trauma me indica que el problema de la hemostasia es severo, porque aquí es sido espontáneo y eso se ve, por ejemplo, en el hemofílico, camina, hace la hemartrosis y eso es espontáneo. También puede, mucho más si es con trauma, pero camina y siempre el roce de su articulación va a causar el sangrado. Y el posterior a un trauma aparece inmediatamente el sangrado, aparece tardíamente. Si aparece inmediatamente, o sea, sangra y no para, me está indicando que hay una hemostasia primaria afectada porque no se ha formado coágulo de plaquetas. Si aparece tardíamente, se forma el coágulo de plaquetas, pero pasa a formarse a la hemostasia secundaria, y si no hay algún factor de la coagulación, no se forma el coágulo y por tanto paró el sangrado y después de unas horas comienza a sangrar, que la aparición tardía por problema de la coagulación. Factores ambientales: se ve la hemorragia con la presión, factores atenuantes, rápidamente sin trastorno plaquetario, lentamente de coagulación. Finalmente, los problemas de coagulación son más severos, tienden a sangrar más intensamente, salvo que el problema plaquetario sea pues severo.
Síntomas acompañantes, porque necesito saber si es un problema solo de hemostasia o parte de una enfermedad de fondo. Si el paciente está con anemia, está con fiebre y sangrando, entonces digo, no, ya están 3 series de la sangre afectadas. Este puede ser un problema central. Veo, puede ser una anemia plástica, puede ser una leucemia aguda, si asocio y al examen examino al ganglio, si hay hepatosplenomegalia. Si hay ictericia y al paciente pues es una persona mayor, investigué antecedentes personales, de repente si es alcohólico, entonces puedo suponer que es una cirrosis y parte de la, que saben los factores coagulación casi todos se producen en el hígado, y por un hiperesplenismo también puede haber trombocitopenia, que ya se afectan varios sistemas. Si hay una hematrosis, para indicarle pues que si es hombrecito y niño, y entonces liquida sospechosa de hemofilio. Factores ambientales para ver toxicidad. Si la mujer, por ejemplo, si hay una mujer que trabaja en salones de belleza, por los tóxicos que bueno, ahora cada vez son menores. Si trabaja en el agricultor, está en contacto con sustancias tóxicas, órganos fosforados, los mismos pesticidas, entonces como para sospechar hemaplasia, ¿no? El antecedente personal que ya comentamos, la historia familiar, si hay antecedentes en la familia de sangrado, por ejemplo, esa mujer que cree que sus menstruaciones son abundantes porque sus hermanas, su madre, su tía son así. Entonces hablamos, puede ser un bombile, ¿no? Si hay historia familiar de hemofilia también, entonces ya me ayuda a aclarar el diagnóstico. Y nos vamos a las pruebas de laboratorio. Recién después de que yo evalúo la clínica, entonces yo cuando en mi clínica he hecho mi historia clínica, yo digo, puede ser si encuentro petequias, sangrado por la boca, sangrado como vamos a ver por la nariz, puede ser hemostasia primaria. Entonces yo hago las pruebas de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio que se llama el perfil corto. Tenemos, ¿por qué? Porque en base a esto después tendremos que pedir otros exámenes adicionales. Tenemos, por ejemplo, este recuento de plaquetas que en el hemograma lo vemos, ya automáticamente los valores los tenemos normales de 150.000 a 450.000. Si está menos de 150.000 hablaremos de trombocitopenia. El tiempo de sangría, que es el método de Duque o de IBI, ya no lo usamos, no se está usando, de gran importancia para hemostasia primaria, pero lamentablemente se requiere mucho del técnico o el tecnólogo, se tiene que hacer al pie del paciente, y si ustedes no sé si recuerdan o lo han visto, es tener hacerle una heridita que puede ser en el pabellón de la oreja o en el tercio medio del antebrazo, y con un cronómetro a mi mano, cada 30 segundos con un papel filtro, ir parando, o sea, se va a ver el sangrado, lo voy secando, y cuando pare el sangrado, paro el cronómetro. El método de IBI es hasta 9 minutos y el método de Duke hace hasta 4. Si pasa de ese tiempo, me indica pues, que hay una hemostasia primaria afectada. Y acá añadiría la retracción de coágulo, que también es otra prueba, que sí podemos hacerla, que es sencillo, que es para ver si coloco sangre total en un tubo y lo llevo al baño María a 37 grados por 1 hora, el coágulo se tiene que formar firme y se libera el suero, que es la parte amarilla. Si se forma el coágulo fuerte, se llama retráctil y me indica que la hemostasia primaria está buena. Si no se forma o se forma incompleto, algo está pasando con la hemostasia primaria. Entonces, el tiempo de sangría, la retracción del coágulo no se van a ver afectados si yo tengo un paciente con hemostasia secundaria afectada. Por ejemplo, en un hemofílico que voy a ver si afecta por el factor 8 o 9, el TTPA va a estar prolongado, yo no tengo por qué ver, si yo sospecho de hemofilia, no tengo que ver un paciente con trombocitopenia.
No tengo por qué ver una retracción de coágulo que lo retrae, porque no le corresponde, entonces ahí tengo que reevaluar ese caso. Y paso a las vías de coagulación, el TTPA, la vía intrínseca, el TP, la vía extrínseca, el tiempo de tromina, que es la vía común para formar el activar factor 10, y el fibrinógeno, que es la última fase ya, que me va a ayudar a ver también la formación del coágulo de fibra. Entonces, con este perfil corto, yo ya puedo definir en que estoy frente a un trastorno de hemostasia primaria y de secundaria. Y a partir de ahí, ya seguiré haciendo las pruebas de laboratorio pertinentes. Entonces, este ha sido un preámbulo, porque el tema que tenemos a continuación es la trombocitopenia. Entonces, cuando hablamos de trombocitopenia, ya decimos que el nivel de plaquetas debe ser menos de 150.000. Ese es el concepto. Entonces, otro algoritmo que debería tener en mi cabeza es que cuando me llega un paciente con trombocitopenia, en mi cabeza ya tengo que decir, puede ser por deficiencia de la trombopoiesis, es decir, no se forman plaquetas. El segundo sería, se destruyen a nivel periférico rápidamente. O el tercero sería, se están distribuyendo anormalmente en algún sitio. Se quedan las plaquetas, se producen, pero se están quedando en algún sitio. Entonces, yo digo, para esto me va a ayudar el siguiente paso, es, si yo pienso que hay una disminución de la trombopoiesis, que puede ser por una hipoplasia o supresión de megacariocitos, yo podría hacer un aspirado de médula ósea para ver si hay megacariocitos o no. Si no hay megacariocitos, es porque hay una médula hipoplásica, que puede ser selectiva solo porque no se producen megacariocitos. Hay hipoplasias megacariocíticas hereditarias, congénitas, nacen ya con ese problema, o son parte de todo el daño en la médula, por ejemplo, la anemia plástica, el síndrome mielodisplásico, o una metástasis que esté entrando a la médula unas células extrañas, entonces la médula ya no está produciendo lo que debería. Entonces, aquí hay un daño en la médula, y eso me ayuda a la médula ósea. El segundo, por deficiencia de trombopoiesis, sería la trombopoiesis inefectiva. Es decir, hay un problema en la maduración celular. Por ejemplo, en el caso de la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico que estábamos comentando, se requiere de DNA para que se madure la maduración celular, y el DNA depende de que tengamos B12 y ácido fólico. Entonces, va a haber una trombocitopenia en una anemia megaloblástica por déficit de estas vitaminas, pero yo le doy el tratamiento y revierte. Pero puede ser una trombopoiesis inefectiva por un daño clonal, ya. Es decir, la médula ha sido dañada y dice no puede madurar. El caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una patología muy compleja. El caso del síndrome mielodisplásico también. Va a haber una trombopoiesis inefectiva. Y un tercer grupo, desórdenes del mecanismo de control, que últimamente ya se ha aislado la trombopoietina. Y se puede definir, bueno, todavía en nuestro país no lo usamos, se puede definir que hay una deficiencia de la trombopoietina. Por eso es que vamos a ver, hay ya medicamentos que estimulan la trombopoiesis, precisamente estimulan a la trombopoietina para que ayude a producir plaquetas. El segundo grupo, que es justamente donde vamos a hablar hoy, que es la destrucción acelerada de plaquetas. La médula produce adecuadamente, pero las plaquetas se están destruyendo afuera. Entonces, esa destrucción puede ser por anticuerpos propios del organismo, que son los autoanticuerpos, o por anticuerpos que han ingresado, que son los isoanticuerpos. Entonces aquí yo también por la historia definiré si se trata de uno o de otro. Si este paciente ha recibido transfusiones de plaquetas o transfusión de sangre,
como son, por supuesto la compatibilidad se da y dicen que es compatible, pero no somos 100% compatibles, eso puede ingresar a algún anticuerpo o a un antígeno o anticuerpo también que no lo obtengamos. El organismo produce una sustancia que va en contra de esa ISO, por eso se llama ISO, es extraño. O no inmune, como parte de ya un proceso de donde está afectado toda la hemostasia, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, o los procesos microangiopáticos como la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, yo ya tengo que, y eso también en parte me va a ayudar la historia. Y el último grupo es una distribución anormal de plaquetas. ¿Dónde se queda? Lo más y más común es en el problema de los desórdenes del vaso. El vaso crece y hay un hiperesplenismo. Y la causa más común es la cirrosis hepática con hipertensión portal. O la anestesia hipotérmica, en el caso de cirugías en donde se va a bajar las temperaturas o entran a circulación extracorpórea, o en el caso de la diálisis también las plaquetas se pueden quedar pegadas en los filtros, en alguna ubicación, en alguna zona extraña, entonces se pegan, con las plaquetas son así, se extienden y tienen unas ventosas y se adhieren a superficies, entonces se pueden quedar ahí y dan una falsa imagen de que hay una trombocitopenia cuando no la hay, sino que esas que han pegado se han quedado en algún sitio. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a hablar, porque el tema es PTI, a la trombocitopenia causada por destrucción inmune. Estábamos comentando que puede ser por autoanticuerpos, es decir, el organismo por un problema inmunológico, un desorden, un desequilibrio inmune, comienza a producir anticuerpos contra nuestras propias células o nuestras propias proteínas. Por algún error ya y esto debido a algún tipo de patología. Entonces aquí tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática, es la que no tiene causa, o puede ser una secundaria. Por eso cuando ya tenemos esa púrpura trombocitopénica inmune, yo tengo que buscar causas secundarias primero, y si ya no hay, buscaré, diré, esto es idiopático, por el momento. Entonces, dentro de las secundarias tendría pues a la cabeza colagenopatías, infecciosas por no recordar la brucelosis, el VIH, la misma tuberculosis, la tifoidea pueden causar trombocitopenias inmunes, neoplasias linforreticulares, endocrinas, por ejemplo el hipotiroidismo, la misma diabetes, tenemos diabéticos con PTI, con trombocitopenias, entonces con un componente inmunológico. Recordar siempre las inducidas por drogas. Si hay una correlación, comenzó a tomar un medicamento y hizo trombocitopenia, tengo que retirar ese medicamento. Entonces, puede ser que está anticoagulado con heparina, puede ser paciente que inicia su tratamiento para tuberculosis, lo hemos visto con rifampicina, con isoniazida, con antiinflamatorios. Entonces hay que, en la historia clínica siempre hay que preguntar, ¿inició algún medicamento usted? Y se ha presentado el problema, entonces para descartar ese medicamento y de repente si es debido a esto, la trombocitopenia revierte a los días. Hizo anticuerpo, ingresó por alguna causa. La más importante es la postrafusional. Esta postrafusional, si vamos a ver las complicaciones de las transfusiones, hay una reacción tardía que se produce precisamente en la púrpura trombocitopénica meses después de haber recibido el paciente una transfusión de sangre. Entonces siempre hay que considerar los antecedentes. O la llamada trombocitopenia congénita inmune, mal llamada congénita inmune, que es la trombocitopenia neonatal.
producida justamente por anticuerpos que son producidos por el feto debido no, en este caso es porque el feto tiene antígenos plaquetarios que lo ha heredado de su padre. Y como hay el intercambio de sangre, sus plaquetas entran al organismo de la mamá y la mamá, al no tener ese antígeno, produce un anticuerpo. Y ese anticuerpo retorna al bebé y busca el antígeno. Como el bebé tiene el antígeno, la plaqueta, se une, hace la reacción antígeno-anticuerpo y hace la trombocitopenia, que es inmune, que es secundaria, es parecido a lo que ocurre con la reacción del sistema RH, cuando el bebé es RH, la madre es RH negativo y el feto RH positivo, es muy parecido. Entonces el bebé nace con trombocitopenia por esa razón, o porque la madre también tiene antecedentes de PTI y le pasan los anticuerpos al feto. Entonces el bebito puede nacer con trombocitopenia también por ese antecedente familiar. Y por complejos inmunes, estamos hablando de la cascada del complemento, un ejemplo es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, seguimos donde nos encontramos, en una patología autoinmune, de las cuales la que es patológicamente, o sea, es donde nosotros directamente es una patología que lo manejan los hematólogos, en la púrpura trombocitopénica idiopática. Idiopática significa que no tiene causa al momento, pero puede presentarse en el transcurso de los años. Idiopático, pero de acá a 2 años hace un lupus. Por eso es que el paciente, así se haya, entre comillas, curado, haya normalizado sus plaquetas, siempre tiene que mantener por lo menos una vez al año un control por el hematólogo. Esta es una enfermedad autoinmune adquirida de curso clínico variable, en la que hay una destrucción acelerada y una producción inadecuada de plaquetas sin causa conocida. Y aquí hay una destrucción plaquetaria por proceso inmune, es una inmunoglobulina G que se pega a las plaquetas. Vuelvo a decir, trombocitopenia sin causa secundaria, pero para eso debía ser de todos los exámenes. En la médula ósea y la presencia de megacariocitos normales e incrementados. Si es que voy a hacer una aspirar médula ósea, tengo que ver megacariocitos. Si yo sospecho en una púrpura trombocitopénica inmune y voy a la médula y no encuentro megacariocitos, desecho ese diagnóstico, no lo es, porque tiene que haber megacariocitos normales e incluso incrementados, que producen o no plaquetas, pueda que no produzcan, pero debe haber presencia de megacariocitos. En el PTI de adultos es más común en mujeres que hombres, generalmente, y esto lo dice la literatura 3.1, pero nosotros en los últimos años estamos observando que esta relación se está acortando, estamos viendo varones con púrpuras trombocitopénicas inmunes. Y eso es bien raro, porque generalmente las mujeres somos más predispuestas a enfermedades inmunológicas que el hombre. Pero algo está cambiando y estamos viendo lupus, por ejemplo, en adultos, en jóvenes, incluso hombres, que son patologías que rara vez veíamos en adultos, y sin embargo los estamos viendo, está viendo un cambio del panorama en general de estas patologías. En cuanto a la epidemiología, se describe que, bueno, no tenemos estudios epidemiológicos lamentablemente en Perú. Se describe que debe haber de 2 a 4 casos por 100.000 habitantes por año, tanto en adultos como en niños. La distribución en adultos es bimodal. Vamos a ver un pico en jóvenes, predominantemente en mujeres, y también una incidencia mayor en ancianos, donde no se afectan, no hay afectación de algún sexo en particular, sino que se puede ver tanto en hombres como en mujeres. Y en los niños vamos a ver en los primeros años de vida y en la adolescencia.
Y ahí vamos a observar algunas diferencias entre el PTI de adulto con el PTI de niño. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Recordar, primero, que las manifestaciones clínicas van a depender del número de plaquetas que tengan y si el cuadro es agudo o crónico. Eso es importante también porque puedo tener pacientes con 5.000 plaquetas y que vienen sin sangrado porque son crónicos, son los PTI crónicos. Y en cambio puedo tener un paciente que debuta y es con PTI agudo y está con 20.000, 30.000 plaquetas y sangrado. Entonces, la cronicidad es importante, como que el organismo se va acostumbrando a ese nivel de plaquetas bajo. Segundo lugar, dijimos que el sangrado es mucocutáneo, entonces vamos a ver petequias, equimosis, bulas o coágulos de sangre en la vía oral, hemorragia, epistaxia, los trastornos menstruales que ya comentamos, puede haber sangrado gastrointestinal, sangrado post-trauma en los trombocitopénicos leves, moderados, que ni se han percatado de que tienen ese problema, van a un cirujano dental y le hacen una extracción dentaria y comienza a sangrar profusamente. Ustedes ven, cuando vamos al odontólogo ni siquiera nos pregunta si tenemos antecedentes de algún sangrado. Entonces, justamente son las zonas donde ocasiona mayor problema por una falta de evaluación adecuada. Y lo que le tememos es el sangrado intracerebral, que se va a ver en trombocitopénicos severos, que no sabemos en qué momento van a sangrar, y ese es el gran temor nuestro, porque el crónico puede estar muy estable, lo vemos ahora conversando y mañana ya no está porque sangró de la cabeza. Entonces la hemorragia intracerebral es algo que le tememos y que a veces es impredecible, no sabemos en qué paciente se va a presentar. Y aquí bien tienen algunos cuadros, acá la lado izquierdo arriba son las famosas petequias, que están abajo también, son puntiformes, diseminadas generalmente en todo el cuerpo y no se juntan. Esa es la diferencia con las vasculitis. Las vasculitis tienden a unirse formando como unas máculas violáceas. En cambio, las petequias no se juntan. Lo segundo, si yo palpo esas petequias, si son vasculares, voy a sentir una superficie. Si son petequias, son planas. Eso ya parte de la semiología que ya tiene que conocer. Arriba tenemos el sangrado por la cavidad oral, abajo la epistaxis, ¿no? Que son características propias de las trombocitopenias. Y el paciente con PTI va a venir con esas características. En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos varias partes. En primer lugar, la sensibilización de la plaqueta. Ustedes están viendo el anticuerpo se va a unir, esos anticuerpos son lo que estamos viendo de color amarillo, se van a unir a receptores de las membranas de las plaquetas. Tiene varios receptores, se llaman glicoproteínas, puede ser las 2B, la 3A, el 1B, la 9, y cuando se unen a las plaquetas se denominan que esas plaquetas están sensibilizadas. Y esta es la siguiente fase, que esas plaquetas van a ser captadas por los macrófagos. En la fase que es primero la captación y después van a ser destruidos por los macrófagos a nivel del res a través de la fracción FCI de la inmunoglobulina. O sea, se van a pegar los macrófagos a la fracción terminal de la inmunoglobulina. O sea, la inmunoglobulina va a ser como un puente de la interacción de la plaqueta con el macrófago. La plaqueta es fagocitada, degradada,
Y esas glicoproteínas que tenía y que donde se unió las inmunoglobulinas son presentadas a los linfocitos T colaboradores mediante moléculas que estimulan a los linfocitos T, como son el CD154 y el CD40. ¿Y qué hacen? Sirven como un círculo vicioso. Estos linfocitos T otra vez van a actuar como un puente de complejos inmunológicos a clonas de los linfocitos B para que produzcan más anticuerpos IgG, los que van a ampliar la respuesta inmunológica. Entonces, vamos a ver que conociendo la fisiopatología podemos determinar los tratamientos. Entonces, en resumen, los anticuerpos son los responsables del problema. Forman complejos antígeno-anticuerpo, que ya dijimos, sensibilizan las plaquetas, destruyen las plaquetas y por tanto hay hiperplasia megacariocytica, porque la médula ósea va a producir más megacaricitos. Va a haber una injuria a los megacaricitos y pueden producir deficiencia de plaquetas, que es otra causa de la trombocitopenia, y ahí va a haber un daño en la función plaquetaria y un defecto en la hemostasia. Decíamos que había una diferencia entre el PTI agudo y el crónico. Aquí observan, el PTI agudo se va a ver más en los niños, de 2 a 6 años. El sexo no hay una relación tanto en hombres como en mujeres. Hay un antecedente de infección, viral, y el comienzo es abrupto. Causa preocupación, sangrado profuso de un día para otro. Hay una trombocitopenia severa. Hay una eosinofilia de linfocitosis propia del cuadro respiratorio o viral, pero el 80% de los niños remite espontáneamente a las 2 a 6 semanas de producido el evento, pero hay un 20% que puede ir a la cronicidad. El adulto no. El adulto no cura. No hay remisión espontánea, puede tener meses o años con la enfermedad. Es raro que haga trombocitopenia severa y que debute en forma aguda, realmente va a la cronicidad y por tanto va a requerir tratamiento. En los adultos, dijimos en el primer pico de adultos que va a haber más en las mujeres, no hay el antecedente viral y deberá recibir tratamiento. Este es un recuerdo también de las pruebas de laboratorio. Vamos a ver las plaquetas. En primer lugar, es importante siempre ver un perfil periférico para ver también la forma y el tamaño de las plaquetas. Generalmente el PTI, como es un problema periférico, va a haber macroplaquetas. El tiempo de sangría va a estar prolongado. La retracción de coágulo incompleto no retráctil porque es hemostasia primaria. El número de plaquetas disminuido. La médula ósea, megacaricitos normales aumentados. Y podría ser el test de anticuerpos antiplaquetarios que me podría salir positivo, pero si me sale negativo no me aleja el diagnóstico. Por eso es que rara vez, y en el Perú lamentablemente no hacemos la prueba de anticuerpos antiplaquetarios. Y si lo hace algún laboratorio, nosotros no le prestamos interés. Si es que sale negativo y tiene todas estas características, seguimos pensando que es inmune. Aquí tenemos arriba en la izquierda, ustedes ven ese perfil periférico, esos puntitos medios
bueno, las células grandes, que saben ya los megacariocíclicos, los glóbulos rojos, pero ven unos puntitos medios violáceos, son las plaquetas, ustedes están viendo, al centro una grandaza, es una macroplaqueta. Al lado derecho, arriba, hay unas células grandes rodeado de un color puesto rojizo, son los megacariocitos, de cantidad de megacariocitos. Y abajo la retracción del coágulo. A la izquierda, primero a la derecha, el tubo, totalmente no ha coagulado nada, y a la izquierda hay una coagulación parcial. Entonces, si yo ya los hice incubar a 37 grados, yo diría que del lado derecho es un no retráctil, porque no ha retraído nada el coágulo, y a la izquierda una retracción incompleta o parcial, porque ha retraído, ha salido un poquito de suero arriba, pero no se ha formado el coágulo fuerte. Entonces, estos los vemos en trastornos de plaquetas. En resumen, entonces, viene esta primera parte, puntos relevantes. El diagnóstico en PTI continúa siendo de exclusión y se basa sobre todo en la historia clínica, la exploración física, el hemograma y la extensión de sangre periférica. En segundo lugar, el hallazgo de laboratorio característico es una trombocitopenia aislada y la revisión del frotis de sangre periférica es esencial al diagnóstico, porque tengo que ver las macroplaquetas, pues es importantísimo revisar el frotis. Tercero, las pruebas complementarias deben solicitarse en función de la presentación y el curso clínico de la enfermedad. Cuarto, la determinación de los anticuerpos antiplaquetarios no está indicada de forma rutinaria, aunque puede ser de ayuda en casos difíciles. Y quinto, con independencia de la edad, el estudio de la médula ósea no se debe realizar de forma sistemática, salvo que yo sospeche que el diagnóstico de PTI no es claro, o si en el transcurso de la evolución del paciente no ha evolucionado como espero, haré el aspirado para evaluar cómo están no solamente los megacariocitos, sino el resto de la celularidad. ¿Cuáles son las fases del PTI? Entonces tenemos que, y esto es también parte de ya la definición, es el tiempo del diagnóstico del PTI. Entonces se dice de reciente diagnóstico, cuando el diagnóstico se ha hecho hasta 3 meses antes. Persistente, de 3 a 12 meses del diagnóstico. Y crónica, más de 12 meses después del diagnóstico. Es decir, le doy el tratamiento y el paciente va 6 meses y no responde adecuadamente. Entonces hablo de PTI persistente. Y es más, por ejemplo, tiene el paciente PTI 2 años, es un PTI crónico. Y grave, cuando hay síntomas hemorrágicos y su recuento de plaquetas es menos de 20 días. Entonces, recuerden, esos conceptos también son importantes. Y acá también recordar el PTI primario, ya dijimos, no hay síntomas. Digo, no hay, es un PTI que no hay una enfermedad de fondo. Y el diagnóstico es por exclusión y cursa, bueno, con sangrado y con todo el cuadro que hemos visto. Secundario es con una enfermedad inmunológica causal de ese PTI. ¿No? O sea, hablo de PTI, hablamos de púrpura trombocitopénica inmune. Este es el término ya idiopático, ya sería el primario. Este primario sería lo que llamamos PTI o idiopático. Y acá hablamos de las fases del PTI. De reciente diagnóstico, cuando tenemos menos de 3 meses de evolución, el persistente de 3 a 12 meses después del diagnóstico, que también podría tener revisiones espontáneas, sobre todo en los niños, y el PTI crónico más de 12 meses de evolución, lo que hemos estado conversando. Por último, nos vamos al tratamiento. Y acá en el tratamiento también tenemos que recordar algunos conceptos. Tenemos remisión completa,
cuando el recuento le doy el tratamiento al paciente, vamos a ver cuánto es el tiempo, remisión completa, y el recuento plaquetario pasó más de 100.000, porque este 100 por 10 a la 9 por litro equivale a 100.000. Y ya, por supuesto, no hay síntomas. Hablo de remisión completa. Remisión parcial, R, cuando el recuento plaquetario es mayor o igual a 30.000, o el incremento de más de 2 veces la cifra basal. Y hay ausencia de sangre. Hablamos, ¿no? Si el paciente debutó con 10.000, le doy el tratamiento y sube hasta más de 2 veces, o sea, multiplicó por 2, puede ser hasta más de 20.000 plaquetas. Hablo de una respuesta parcial y sostenida. No hay respuesta cuando el recuento plaquetario es menos de 30.000, o incremento inferior, pero a 2 veces solo la cifra basal, no a más de 2, y hay presencia de síntomas hemorrágicos. Pérdida de respuesta, si por ejemplo mi paciente respondió el año pasado, lo tenía en respuesta completa, con nivel de plaquetas más de 100.000, y ahora regresa porque recayó, o sea, volvió a bajar las plaquetas. Entonces ya es una pérdida de respuesta. El recuento plaquetario menos de 100.000, o sangrado si estuvo respuesta completa, o recuento menos de 30.000 o menos de 2 veces el valor. En realidad es aquel que había respondido y regresa después que ya volvió a caer en las plaquetas. Corticodependencia, necesita una dosis repetida o dosis altas para mantener un nivel de plaquetas mayor o igual a 30.000 o evitar sangrado. Ya nosotros no establecemos corticodependencia. Los protocolos de hace varios años, la prednisona, que es vamos a ver, el primer tratamiento, la corticoterapia, no se puede mantener por mucho tiempo. Solo está para los cuadros agudos y hasta, vamos a ver, tiempos determinados. Ya nosotros no vemos, y eso lamentablemente se ve en pacientes que vienen de provincias, que tienen trombocitopenia, PTI desde hace 5 años. Y el paciente mismo ya se automedica, notó un poquito de sangrado, se toma su prednisona. Entonces, la corticodependencia, ya saben, pues causa una serie de problemas secundarios, pues, al uso de corticoides por largo tiempo. Y el PTI refractario es aquel que no alcanza respuesta o pérdida de respuesta tras la esplenectomía. O sea, vamos a ver, la esplenectomía es un nivel de ese segundo nivel de tratamiento, o hay una necesidad de tratamiento continuado para disminuir el riesgo de sangrado, ¿no? O sea, diría yo, es el de corticodependencia. Muchísimos años que está recibiendo el tratamiento, incluso el mismo paciente se automedica. Entonces estamos hablando de PTI refractario. Y acá tenemos la gama ya de medicamentos que tenemos disponibles para el manejo del PTI. Tendríamos, y vamos a ver, son los mecanismos de acción. Si recordamos su fisiopatología causal, que son principalmente por la presencia de estos anticuerpos, la IgG, entonces vamos a tener pues varias zonas de acción. Para disminuir la producción creo que lo tengo acá, los mecanismos de acción, este es el cuadrito, tenemos las inmunoglobulinas, el anti-D, la dapsona, la esplenectomía, los alcaloides de la vinca tipo vincristina, tenemos ya inmunosupresores tipo azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, prednisona, tenemos ya, vamos a ver, el interferón, el danazol, el rituximab, el micofenolato, y los últimos, los trombopoyéticos, y acá tenemos el etromopag, el romiplostim también, y vamos a ver, estos son toda la gama de medicamentos que tenemos al alcance. Prácticamente todos tenemos, últimamente ya nosotros estamos usando también los trombopoyéticos, no están en nuestro petitorio nacional, pero estamos haciendo compras ya para determinados pacientes. Hace poco ya hemos introducido el romiplostim, que también tiene ciertas mejoras en relación al etromopag. Entonces acá tenemos los mecanismos de acción de cada uno.
Bueno, les haremos llegar estos slides. Ustedes ya van a comparar estos productos. Acá tenemos la gran gama de medicamentos y acá está en resumen sus mecanismos de acción. Por ejemplo, tenemos la inmunoglobulina G intravenosa a grandes dosis y la inmunoglobulina G anti-D bloquean la captación del complejo antígeno anticuerpo. Ustedes lo ven acá. Aquí en esta slide van a bloquear la interacción antígeno-anticuerpo, es decir, de la plaqueta con el macrófago principalmente. Entonces, ahí va a impedir que la plaqueta sea destruida por el macrófago. La esplenectomía, por supuesto, es el órgano o el vaso el que va a destruir la gran cantidad de plaquetas. Entonces, sacando el vaso, por supuesto que sigue la plaqueta sensibilizada, pero ya no va a ser destruida. Y por tanto, va a vivir más. Aunque la esplenectomía, como estamos viendo, es un método que ha pasado a segunda línea de acción, va a depender también de la experiencia que tengan los servicios para realizar este procedimiento. Los alcaloides de la vinca estimulan la trombopoiesis y pueden ocasionar atrofia esplénica también, y por tanto como si fuera una anesplenio. Los corticoides van a inhibir la producción de linfocitos T. En general, es una respuesta inmunológica. La daxona causa hemólisis con mecanismo de compensación fagocítica por los macrófagos. Daxona no solemos usar nosotros. Y es bien raro conseguir daxona, lo usaban mucho los dermatólogos. No está disponible para nosotros, no tenemos experiencia tampoco del uso de daxona. Los inmunosupresores no esteroides, tenemos acá la ciclopropamida, la azatioprina, que todos actúan impidiendo la presentación de las moléculas antigénicas a los linfocitos T por parte de los macrófagos, todo es para evitar la destrucción. El danazol se usamos mucho también. Interferón no estamos ya usando, porque tenemos ya otras armas como el rituximab, que es un anti-CD20, pero es muy bueno, es un buen inmunosupresor, pero hay que tener mucho cuidado porque va a también tener un mecanismo de rebote contra los linfocitos, sobre todo en los niños, puede causar mucha inmunosupresión. Y claro, mejoramos el bloqueo, el impedir la destrucción de plaquetas, pero el paciente tiene tendencia ocasionamos que tenga predisposición a infecciones, por ejemplo, porque estamos también afectando las otras zonas de defensa. El micofenolato usamos también mucho, actúa impidiendo la formación de los anticuerpos por linfocitos B, es decir, para que el reciclado. Y muchísimo ya se está usando en el mundo estimulantes de la trombopoiesis. Entonces, puntos relevantes en relación a los tratamientos. La decisión de iniciar el tratamiento se basa en manifestaciones hemorrágicas y en las cifras de plaquetas. Menos de 20.000 es el rango. Yo tengo una trombocitopenia de 80.000, de 100.000. Yo solo lo observo al paciente. Por supuesto, le hago las pruebas para investigar causas secundarias, pero no amerita tratamiento, salvo que el paciente tenga que entrar a algún procedimiento. El tratamiento de primera línea son los glucocorticoides. Vamos a ver los protocolos de dexametasona, 40 miligramos al día durante 4 días, si es que el cuadro es agudo, viene sangrando profusamente, la dexa va a permitir una acción rápida, y de ahí pasará la prednisona entre 0,51, algunos hasta 2 miligramos por kilo, y ya veremos el tiempo. La duración del tratamiento con prednisona o prednisolona, porque algunos suelen usar prednisolona, sobre todo en los niños, es máximo de 8 semanas. Y del tratamiento con dexametasona hasta 4 ciclos. ¿Ustedes están viendo? 8 semanas son 2 meses, no más. Si el paciente no responde a ese tiempo, ya tendré que valorar otras alternativas terapéuticas. La adicción de inmunoglobulina G no venoso se reserva para pacientes con hemorragia grave y un cuadro agudo.
y sí lo usamos y hemos tenido, porque se puede salvar la vida al paciente, porque la inmunoglobulina actúa más rápidamente, pero solo en cuadro agudo, no doy para mantenimiento. Y en situación de sangrado grave, podría pues usar combinado la inmunoglobulina con metilprednisolona, dosis altas, tengo que transfundir plaquetas, podré usar antifibrinolíticos como el ácido tranexámico endovenoso, o ya podría usar después que ya se estabilicen los estimulantes de la trombopoietina. Se recomienda el ingreso hospitalario durante al menos 48 a 72 horas a un paciente reciente diagnóstico con cifra de plaquetas medios de 20.000 para poder ver cómo evoluciona. Y si hay el riesgo de sangrado, transfundir plaquetas, que no es lo ideal, pero hasta que haya respuesta al tratamiento. En pacientes con tratamiento con corticoides, se podría iniciar vitamina D con calcio para prevenir la osteopenia, y en pacientes en tratamiento con corticoides también de duración de más de 4 semanas, algunos recomiendan también la profilaxis de infección. Nosotros no usamos profilaxis de infecciones, pero sí en algunas guías clínicas lo consideran. Bueno, y unas cuantas palabras en cuanto a la trombocitopenia aguda en los niños. Lo que estábamos hablando más es en el adulto, pero en los niños, recordarles, y eso de nuevo insistir, es de buen pronóstico, su recuperación completa entre 4 a 6 semanas, podría dar un curso pequeño de corticoides, si es que tengo trombocitopenias severas, para acelerar la respuesta. Podríamos dar de 1 a 3 miligramos por kilo por día, o podemos dar metilprednisolona, podemos dar hasta 1 gramo en infusión semanal, o dexametasona también, haciendo la corrección para poder evaluar la respuesta. Pero cuando el paciente tiene, porque el gran problema son las trombocitopenias severas y sobre todo las que van a la cronicidad. Y aquí tenemos, este es del ISTH, el protocolo. En adultos, porque ya en el niño estamos viendo que es diferente, cómo tenemos que actuar. Ya, primero, el diagnóstico de PTI, que tiene que ser rápido. Si el paciente está sangrando, no puedo esperar las pruebas para ver causa secundaria. No, ya con una trombocitopenia, el rango en realidad es menos de 20.000, entonces ya tengo que actuar, y mientras veo la causa secundaria. No me va a modificar, pero ya de frente en la emergencia ya tengo que dar la terapia, sobre todo con corticoides. Entonces, vamos a ver, acá el diagnóstico PTI, lo consideran a pacientes que tienen, algunos esquemas dicen menos 20.000, otros menos de 30.000. Si por ejemplo considero menos de 20.000, el siguiente será pues de más de 20.000. Entonces aquí, si es menos de 20.000, voy a iniciar pues el tratamiento con corticoides, que sería la primera línea, puede ser metilprednisolona o dexametasona. Puedo usar inmunoglobulina endovenosa, la gamma globulina, si hay sangrado severo, para, como ya les dije, que la respuesta sea rápida. Y controlo al paciente. Si las plaquetas están entre más de 20.000 o 30.000, depende del rango que consideremos, y menos de 50.000, es una trombocitopenia moderada. Si está asintomático, no requiero tratamiento, lo voy a observar al paciente. Pero si está sangrando, actúo como si fuera un severo. Y si las plaquetas son de 50.000 para arriba, si están asintomáticos, observo. Si hay un sangrado o si el paciente va a entrar a un procedimiento de riesgo, recién ahí actuaré dándole corticoides solamente por ese periodo, para de repente subir algunos protocolos para cirugía. Se requieren mínimo 100.000 plaquetas. Entonces puedo empezar dándole corticoides, de repente vía oral, si es una cirugía electiva, y esperar hasta 100.000 plaquetas, o de repente doy corticoides, y si se tiene que operar rápidamente voy a tener que usar transfusión de plaquetas. Y para terminar,
Entonces, el tratamiento de primera línea, ya hablamos que son los corticoides, la respuesta está entre 50 y 90%, pero solo del 10 al 40% de los pacientes mantienen la remisión a largo plazo. Si voy a empezar dándole, si el paciente viene sangrando y cuadro agudo, puedo empezar dexametasona, que es una alternativa a la prednisona. La dosis recomendada es 40 miligramos al día durante 4 días. Podría ser cada 2 semanas, hasta un máximo entre 3 a 4 ciclos. Nosotros lo que hacemos es, le damos 40 miligramos por 4 días y luego pasamos a la vía oral. Le damos prednisona de 1 miligramo por kilo por día y esperamos. Dependerá de la evolución del paciente. Si en el transcurso de 1 semana, 2 semanas no sube adecuadamente, pasaremos a las siguientes líneas de tratamiento. Pero si el paciente responde, a veces responden a la primera semana, dice, de 2.000 plaquetas subieron, por ejemplo, a 50.000, 80.000, le doy de alta ya con la prednisona para el ambulatorio para esperar las 8 semanas de respuesta. Algunos protocolos también sugieren la metilprednisolona, y esto también depende, si nosotros evaluamos y le dimos dexametasona y no nos respondió, en un siguiente ciclo podemos usar metilprednisolona. O podría algunas veces usarse prednisolona, y eso lo usan más los pediatras que nosotros, ¿no? Es similar, todo lo prednisolona va a ser, incluso lo tenemos en jarabe, así que se podría dar después en Entonces, la primera línea de acción son los corticoides. También primera línea de acción, la inmunoglobulina, que ya estábamos hablando, se da 1 gramo por kilo endovenoso durante 1 o 2 días en dosis única. Y aquí, por eso ya le hemos dicho que la inmunoglobulina es solamente para el cuadro agudo, para hacer que las plaquetas suban rápidamente hasta evaluar la respuesta a un tratamiento con corticoides, que es en realidad la elección es empezar con corticoides. Pero si mi paciente no me está respondiendo, por ejemplo, es una puérpera que vino con PTI y está con 2.000 plaquetas, y así nos llegan las pacientes sangrando profusamente, el corticoide va a demorar. Por supuesto, doy corticoides, empiezo el corticoide endovenoso, pero puedo dar inmunoglobulina. Incluso el primer día, un solo día, y esperar a la respuesta, ¿no? Entonces, pero en primera línea, la inmunoglobulina, y hay que tener la inmunoglobulina porque puede salvar la vida al paciente. Entonces tenemos, estos son los medicamentos de primera línea, la prednisona, aquí ven las opciones de dosis, la dexametasona también, varios protocolos, opciones de dosis, y la inmunoglobulina igualito, son los 3 de primera línea y las dosis que se pueden considerar. La segunda línea de acción ha pasado era la esplenectomía, y ahora pasaron los receptores de la trombopoyetina. Tenemos el etrombopac y el romiprostin. El etrombopac, la ventaja que se da vía oral, va a dar 50 miligramos al día en adultos, y esto se tiene que aminorar en los asiáticos. Hay una toxicidad, el asiático ya tiene parte genética. Se puede ajustar el alza también de la necesidad, pero dependiendo de la respuesta, pero generalmente es mejor no pasarnos la dosis de 50 al día. Y en los niños se puede dar 25, hay terapia, hay también tabletas para pediátricos, pues se puede dar la mitad de la dosis. El romiprostin, la diferencia es que es vía subcutánea y se da cada 1 vez por semana. Entonces, ambos son respuestas similares, dependerá de la evaluación del hematólogo. A veces pacientes refractarios al etrombopac ya pasan al romiprostin, o de repente sobre todo los niños, si están sangrando profusamente, a veces incluso tenemos problemas con el uso de la prednisona, a veces el etrombopac no es suficiente, o sea, no lo toleran, tienen que el etrombopac tener un espacio de tiempo de 2 horas a 4 horas sin ningún tipo de comida, tiene que tener el estómago vacío totalmente,
Entonces hay algunas condiciones del uso del etrombopac. En cambio, el romiprostin, que nosotros hemos ingresado para pediátricos, sobre todo de niños muy pequeñitos, donde no podemos a veces usar ya esto para ya segunda línea de acción, o sea, no es de primera. Primero siempre son los corticoides, la inmunoglobulina. Entonces podemos usar el romiprostin. Ahorita lo hemos comprado para un niño que está siendo refractario ya al uso del etrombopac. Estos son más que todo para usos crónicos ya en los pacientes, ¿no? Otra segunda línea que no hay en el mercado peruano es el fostamatinib, que también es un inhibidor de la tiroxina quinasa, o sea, del grupo del imatinib. Y lo que va a evitar es la fagocitosis y las plaquetas, justamente por la interacción con los anticuerpos, ¿no? Se da por vía oral, pero no lo tenemos en el mercado peruano. Otra segunda línea es el rituximab, que sí estamos usando muchísimo, es un anti-CD20. El problema está que en los protocolos, por ejemplo, del Seguro Social, está solamente para los linfomas, también en nuestros protocolos, está como para el uso solamente para los linfomas anti-CD20, sino que hemos pedido una aprobación del RITU para frenar precisamente estas enfermedades inmunológicas. Y se compra por otro presupuesto, no por el del PPR, nosotros damos programas por cáncer, sino se compra ya por huérfanos, porque en nuestro protocolo no está establecido el uso de rituximab en enfermedades inmunológicas. Segunda línea de acción de esplenectomía, que como ven ha pasado de lo que era segunda línea, era la primera, con el uso ya del ingreso de otros medicamentos, está pasando. Sin embargo, la esplenectomía para países como el nuestro es una de las de elección. Particularmente yo, si veo pacientes que son crónicos, que vienen ocasionalmente, esos pacientes que reciben su prednisona cuando quieren, que viven en las provincias y que no hay ni un hematólogo que los pueda controlar, entonces es preferible que se haga la esplenectomía. Actualmente la esplenectomía incluso se hace por laparoscopía, prácticamente a los 2 días se están saliendo de alta, y se han descrito incluso respuestas del 80%, o sea, incluso hay pacientes que yo tengo, ya no vienen, a veces vienen de vez en cuando, desde hace 10 años, 20 años de operados, y el paciente mantiene su nivel de plaquetas normal, ¿no? Por supuesto que hay un pequeño porcentaje que incluso con la esplenectomía no responde. Y eso hay que hacerle ver al paciente. Lo que pasa es que muchos colegas dicen, no, ¿para qué los voy a operar? Tengo las otras alternativas. Pero si somos un país que no tiene el etrombopac, el romiprostin, son costosos, el mismo rituximab es caro. En muchos hospitales no lo tienen disponible, nosotros porque hacemos las gestiones, pero no todos los hospitales del Ministerio de Salud lo tienen. Entonces tengo un paciente que tiene condiciones crónicas y que no va a venir porque lamentablemente vive lejos, en provincias. Hemos tenido el año pasado operado un paciente que era un abogado que vive en Puno, que tenía 5 años de la enfermedad. Y igual toma su corticoide, sino que ya tiene todas las complicaciones tiene un Cushing, una hipertensión arterial, ha debutado con diabetes, entonces se le planteó la esplenectomía y el paciente se hizo el año pasado y hasta ahora no viene a sus controles. Entonces, quiere decir que está bien. Por eso la esplenectomía hay que establecer y siempre hay que considerarlo como parte de realmente de una opción terapéutica, sobre todo en países como los nuestros, que lamentablemente no siempre tenemos los presupuestos para tener tratamientos adecuados. Y aquí el problema es cuando tenemos pacientes refractarios. Este es el serio problema. Tenemos un buen porcentaje de pacientes que son refractarios, hablamos a la esplenectomía o a las terapias. Tenemos inmunosupresores, o sea, terapias que lamentablemente las otras alternativas que no hay respuesta, ¿no? Entonces acá a veces tenemos pacientes que están usando azatioprina,
ciclosporina, micofenolato, de los tres yo tengo mejor experiencia con la satioprina, y que no podemos darle los trombopoyéticos, porque actualmente los trombopoyéticos se están usando justo para pacientes refractarios. Entonces, mientras no tengamos la opción de que esos medicamentos entren fácilmente a nuestros tratamientos, seguiremos usando estas terapias que lamentablemente son inmunosupresores, son citostáticos, entonces van a causar de todas maneras otro tipo de problemas a los pacientes. Entonces, en los refractarios, si no hay condiciones para el uso de los trombopoyéticos, podemos utilizar todos estos medicamentos, sí, salvo la Dapsona, que creo que ya no hay en el petitorio. Todo el resto de medicamentos sí podemos acceder porque están dentro de nuestro petitorio y podemos hacer los pedidos. Y por último, aquí les dejo, que no es necesario, pero son las dosis de los medicamentos más comunes de segunda línea para pacientes refractarios, ¿no? La satioprina, la ciclosporina, podemos usar ciclofosfamida vía endovenosa o vía oral también, el danazol, que es un andrógeno semisintético, que se está usando, lo usamos muchísimo para inmunosupresores, también con la anemia hemolítica autoinmune también lo usamos, la anemia plástica como estimulante de la hematopoiesis. Entonces, causa ciertos problemas, sobre todo en las mujeres, porque es un andrógeno, pero de fácil uso, y estamos teniendo muchísimos años de experiencia en el uso de danazol. El rituximab, el problema del rituximab, claro, puede haber una respuesta, pero no es sostenido. A los 4 a 6 meses vuelve a caer las plaquetas, ¿no? Ese es el problema del rituximab también, y el efecto también secundario que tiene por la inmunosupresión que puede causar sobre todo los linfocitos. Y bueno, la esplenectomía que ya comentamos. Entonces, hasta acá nos quedamos, chicos, y coordinaré con su delegado para poder ver la siguiente clase. No sé cuándo tenemos tiempo, porque de verdad que todavía no me siento bien recién estoy saliendo este problema respiratorio, lamentablemente por los climas, y para poder continuar con el siguiente tema, que son ya las coagulopatías. Dentro de ellas hablaremos hemofilia y von Willebrand, que son las dos patologías que van a ver con más frecuencia cuando roten en nuestros servicios. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna? No hay preguntas al parecer, doctora. Entonces, nos estamos viendo, coordino con su delegado para la próxima reunión. Nos vemos. Está bien, doctora, buenos días. Gracias. Gracias, doctora.